Bueno, pues más o menos ya podemos empezar. Vamos a ver entonces la mesa 2, que se titula Prevención y lucha contra la corrupción en España, diagnóstico y medidas necesarias a nivel jurídico, social y judicial. Como he anticipado, no voy a repetir en la intervención previa o en la presentación, pues tenemos la suerte de contar a personas muy representativas de muy distintos ámbitos relacionados con la lucha, con la prevención, con la sanción, con la decisión, digamos, relacionada con la corrupción, y luego desde un punto de vista también un poco más académico, más objetivo, o por lo menos más transversal, pues también a Manuel Villoria en este tema. Bueno, pues sin más, vamos a entrar en la primera intervención, que tenemos la suerte de tener con nosotros a Alejandro Luzón. Alejandro Luzón es miembro de Transparencia Internacional, colaborador hace muchos años, y la verdad es que tenerle aquí, pues el fiscal jefe, en estos ahora últimamente, fiscal jefe anticorrupción, pues es un privilegio porque es la persona más conocedora del tema. Y bueno, pues una vez más, porque colabora en comisiones, o sea que realmente pues, lo tenemos aquí con nosotros y es un privilegio. Y nada, cuando tú quieras, Alejandro, y muchísimas gracias por estar aquí. Bien, muchas gracias, Jesús, por tus amables palabras, por tu presentación. Felicitar a Transparencia Internacional por su aniversario. Creo que la labor de Transparencia Internacional en todos estos años, en esa tarea de diagnosticar las causas de la corrupción y aportar ideas y guías para una mejor prevención de la corrupción en España, pues ha sido indiscutiblemente muy destacada. Y pues por eso siempre que puedo y tengo la oportunidad y me llaman Jesús o Silvina, pues acudo encantado a contar un poco la experiencia o la situación de la corrupción en España o desde mi punto de vista de la lucha contra la corrupción en España. Un placer también para mí pues compartir mesa con Marc Abrejas, con Victoria Ortega, con Manuel Villoria, con todos ellos los conozco de otros foros y voy a intentar ser muy breve porque creo que ellos sin duda pues tendrán aportaciones quizá más interesantes que hacer que las mías. Pues me preguntaba Silvina, ¿qué nos vas a contar? Y yo le decía, pues realmente un poco lo de siempre, ¿no? Porque la situación no acaba de cambiar o de percibir, al menos yo, que hay un cambio sustancial en la lucha contra la corrupción. En estos primeros 10 minutos y casi telegráficamente, pues empezaría por esto que se llama en la mesa el diagnóstico de la corrupción en España. Diagnóstico difícil porque efectivamente corrupción ha existido siempre, en todas las épocas y bajo toda forma de organización política, lo que nos lleva a dos reflexiones iniciales. En primer lugar, que quizá no sea realista hablar de erradicar, de acabar con la corrupción. Vamos a seguir teniendo corrupción en los próximos años, voy a seguir teniendo trabajo en los próximos años, pero eso no quiere decir conformismo con la corrupción ni asunción de que haya unos estándares mínimos de corrupción tolerable, todo lo contrario, ¿no? Pero sí tener claro que el enfoque de la lucha contra la corrupción, y a eso nos referiremos en la siguiente intervención quizá, no puede ser exclusivamente represivo y que por tanto la función preventiva, más allá, o la labor preventiva más allá de la función preventiva que en sí desempeña el derecho penal, pues constituye quizá la herramienta esencial en la lucha contra la corrupción. La segunda reflexión de este hecho de la corrupción que ha existido siempre pues sería el por qué ahora está más de actualidad, por qué los países están desarrollando sus instrumentos y creando otros instrumentos nuevos en la lucha contra la corrupción. ¿Hay más corrupción que antes? Y es un debate que a mí siempre me ha parecido un poco estéril, ¿no? Hay más corrupción ahora que en el pasado, hay más corrupción con este gobierno que con el gobierno anterior, que la habrá con el siguiente. En primer lugar, es estéril porque no tenemos datos empíricos que abonen las cifras reales de corrupción en España. Yo tengo mi propia impresión, mi propia opinión sobre las cifras, sobre la entidad, la importancia de la corrupción en España. Pero a diferencia de otros delitos en los que el robo, el asesinato, en el que podemos dar unas cifras de
delincuencia real en España, en la corrupción hay unas cifras negras indiscutiblemente muy grandes y no sabemos si todos los casos de corrupción son la punta del iceberg, como dicen algunos, o es que somos tan eficaces en la lucha contra la corrupción actualmente que estamos consiguiendo llevar a juicio, investigar toda la corrupción en España. Probablemente la verdad no esté en uno ni en otro lado. Lo cierto es que la percepción de la corrupción en España es muy elevada y no voy a venir yo aquí a recordar los índices de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional o los barómetros, los llamados barómetros del CIS, pero es cierto que es un problema grave que preocupa a los ciudadanos, es el segundo problema. Para en torno a un 40% de los ciudadanos. Pensemos que el tercer problema es la política y los políticos en general. Si unimos corrupción política y que el tercer problema son los políticos, verdaderamente la percepción en España de la corrupción es alta y el informe de la Unión Europea del 2014 iba por los mismos derroteros, ¿no? 95% de la población española dice que está muy extendida. Sin embargo, luego la experiencia en el soborno, encuestados los españoles, la experiencia personal en el soborno es muy baja, es del 1%, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿La percepción está influida por los escándalos políticos, por la crisis económica? No lo sé, quizá esto tampoco me corresponde aquí a mí el indagar más sobre esto, que son temas quizá más sociológicos. Pero sí me parece importante el que haya esa percepción y que los ciudadanos se continúen escandalizando de la corrupción y que los casos de corrupción sigan siendo noticia y sigan siendo portada de los periódicos, porque eso significa que en España todavía no se ha producido lo que algunos autores llaman el síndrome de desafección o apatía política, es decir, que los españoles demos, como ocurre en otros países, la corrupción por descontada y pensemos que no tiene solución. Entonces, creo que esa conciencia todavía ética, esa preocupación por la corrupción es expresión de una sociedad viva que no se resigna ante los nuevos casos de corrupción. Y en segundo lugar, y fundamentalmente, es un mandato directo dirigido al legislador, a nuestros políticos, para que den las herramientas adecuadas en el ámbito educacional, en el ámbito preventivo, en el ámbito represivo, para combatir la corrupción. Porque la corrupción política sí es hoy uno de los focos prioritarios de atención del Ministerio Fiscal, no es porque dañe el correcto funcionamiento de la administración pública, a la que pervierte desenfocando lo que debe ser el respeto de los intereses generales por otros intereses espurios, personales, que lo es, no es porque genere enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, porque dañe la competencia, sino porque está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en unas instituciones democráticas que esta corrupción pervierte al ponerlas a su servicio y de alguna manera pues, se puede acabar dañando el propio Estado de Derecho. A este descrédito de las instituciones democráticas pues a veces puede contribuir una insuficiente respuesta de los órganos judiciales ante la corrupción. Demandaba antes Jesús autocrítica a la Liga de Fútbol Profesional, con razón, pero creo que también desde la Administración de Justicia pues, debemos hacer esa autocrítica y ver que esta percepción que tiene buena parte de los ciudadanos españoles de que la justicia no trata igual al poderoso, pues puede tener que ver con los retrasos que se producen en la tramitación de estos procedimientos relacionados con la corrupción o con la delincuencia económica a gran escala, ligada generalmente a los llamados macroprocesos o macrocausas, los aforamientos, los otros privilegios procesales que perviven, que persisten y que causan serias disfunciones en la instrucción de los procedimientos. No tenemos tiempo para referirnos a cada uno de estos aspectos. Absoluciones inesperadas o que la opinión pública no espera, porque quizá en los medios de comunicación se han creado unas expectativas sobre la suerte de determinados procedimientos que no se compadece con la realidad procesal. Aquí creo que desde la Fiscalía y desde la Administración de Justicia hay un déficit de comunicación indiscutible, no explicamos bien nuestros procedimientos, debemos mejorar claramente en comunicación.
condenas sin recuperación de los fondos, y esto tiene una problemática muy compleja, muy rica, pero que tampoco es bien conocida, las prescripciones, los benignos tratamientos penitenciarios, en definitiva una serie de circunstancias que abonan esa idea, yo creo que injusta pero real en buena parte de la ciudadanía, de esa ineficacia o de esa cierta ineficacia de la Administración de Justicia, y sobre todo de esos ciertos privilegios que se perciben entre algunos ciudadanos, y que desde la Fiscalía Anticorrupción es nuestra obligación, desde luego, combatir, impugnar y cambiar esa visión que todavía persiste, ¿no? Termino, decía que no sé si hay más corrupción ahora que antes. Lo que sí que podemos asegurar con toda claridad es que la moderna corrupción, si se le puede llamar así, tiene poco o nada que ver con la corrupción que podríamos llamar tradicional, con los delitos asociados a los funcionarios públicos. Tiene cada vez la corrupción más vínculos con otra serie de delitos, con el fraude fiscal, con los delitos contra la ordenación del territorio, los delitos contra el mercado y los consumidores, el delito, por supuesto, de blanqueo de capitales, que hace que la realidad de la corrupción no sea una realidad unívoca relacionada exclusivamente con esos delitos contra la administración pública, con esos delitos de los funcionarios. La esfera entre lo público y lo privado está cada vez más desdibujada. Hablar de corrupción pública y corrupción privada cada vez es más delicado. La frontera es, como digo, muy tenue, y, en definitiva, las ventajas patrimoniales son ventajas patrimoniales privadas. Los mecanismos de ocultación son comunes, y la administración prestacional, que recurre cada vez más a formas privadas de ejecución de los servicios públicos, y las empresas privadas que también se relacionan con el funcionamiento de determinados servicios públicos esenciales, hacen que esa distinción entre lo público y lo privado en el ámbito de la corrupción sea cada vez más tenue. La criminalidad organizada es una realidad que ha penetrado la delincuencia económica y la corrupción. Cada vez se siente más atraída por esta delincuencia, incluso sobre esa delincuencia organizada tradicional, que estaba más vinculada al tráfico de drogas, al terrorismo, al tráfico de seres humanos o al tráfico de armas. Yo creo que han visto una oportunidad en la delincuencia económica, en la corrupción, con un menor todavía reproche social y con unas mayores facilidades de ocultación de estas conductas, unas mayores dificultades para investigarlas, para llevarlas a juicio, para conseguir condenas, una todavía más tenue, aunque esto está cambiando, cooperación internacional en esta materia, y por tanto yo creo que ahí seguimos teniendo un problema. Si a esto lo ligamos a la cada vez mayor perfección en los mecanismos de ocultación del producto del delito, pues hace que estemos ante un reto que hay que abordarlo desde una potenciación mayor de las herramientas de lucha contra la corrupción, en lo que a mí me corresponde, y lo tengo que decir en todos los foros en los que tengo oportunidad, una potenciación de la Fiscalía Anticorrupción, una dotación de mayores recursos y la posibilidad de poder acceder a modernas técnicas de investigación, de análisis, que permita acortar esa distancia que siempre nos va a llevar el delincuente, pero al menos intentar acortar esa ventaja que tiene el delincuente, sobre todo eso, en la comisión y en la ocultación y puesta a buen recaudo del producto del delito, en el que el investigador pues se encuentra con una serie de fronteras, de dificultades que no tiene el delincuente. Muy telegráficamente yo lo dejaría ahí, y luego pues hablaríamos quizá de cómo podemos abordar o cómo podemos afrontar algunas soluciones para mejorar o para ser más eficaces en esta persecución de la corrupción. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta puesta al día de la situación. Él tiene la visión desde la Fiscalía Anticorrupción, visión privilegiada en el sentido ese, y bueno, como él bien ha dicho, pues se mantienen desgraciadamente unas constantes en cuanto a los niveles de corrupción, pero bueno, ha alumbrado distintos ámbitos que yo creo que pueden ser muy informativos para los que estamos aquí. Bueno, pasamos a la segunda intervención, que es la de Mar Cabrejas. Mar, tengo que decir que es la vocal, ha sido durante muchos años la que ha impulsado, yo creo que sigue haciéndolo,
que esté en otro puesto, pero ha impulsado la transparencia. En el Consejo General del Poder Judicial hubo, en fin, algunas circunstancias hace años que hicieron que de alguna manera fuera importante que cambiara un poco la situación de transparencia. Firmamos un convenio con ellos en el año 14, tenía que publicar 16 bloques informativos, hubo, digamos, dificultades en los 3 últimos, luego en el último y al final firmaron, o sea, digamos que publicaron todo. Ahora hemos renovado hace poco el convenio, la semana pasada, y se obligan a unas cuantas más cosas. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante y la labor de Mar, yo creo que la persona que tenemos también la suerte de tener aquí, porque es la más conocedora, la impulsora, digamos, de toda esa política de transparencia en el Consejo como tal, en el órgano del Consejo. Adelante, Mar, cuando quieras. Un poco partícipe en tanto hemos vivido juntos los últimos 4 años y para nosotros, para el Consejo, vuestra ayuda y vuestra colaboración ha sido esencial en el impulso para la transparencia. Yo siempre me comentan cuando hago una intervención que soy muy entusiasta con la transparencia. No voy a dejar de serlo, pero sí voy a empezar a dar una imagen un poquito más lacónica o más triste de la visión que tengo en este momento. Creo que tenemos que mirar un poquito desde fuera el tema de la corrupción y tener una visión un poco más global. Y esta visión más global me la ha dado es la experiencia de estos años trabajando en el ámbito de la transparencia y trabajando dentro del Consejo con los compañeros y con los jueces que se dedican a la lucha contra la corrupción. Y creo que estamos inmersos en un círculo vicioso y en ese círculo vicioso es donde el Consejo intenta intervenir. Este círculo vicioso empieza por hablar de las consecuencias de la corrupción. Es decir, cuando vemos los índices de percepción de la corrupción estamos viendo un síntoma, pero en realidad la corrupción ya nos ha hecho mucho daño. No podemos hablar de algo que está pasando ahora. Ya hemos sufrido los efectos de la corrupción y son unos efectos que nos va a costar mucho sanar. Y el principal efecto que yo me encontré cuando llegué al Consejo, sufriéndolo en propia persona, fue el desgaste, la legitimación de las instituciones. Tengo la suerte de trabajar en un órgano constitucional y, por tanto, sé lo que es este desgaste, la falta de creencia en nuestro trabajo, la falta de creencia en que estamos trabajando bien, que estamos trabajando limpio, que estamos trabajando de una manera adecuada, es un hecho y no podemos negarlo y de ahí partimos cuando empezamos con nuestro trabajo en transparencia. Esta falta de creencia en las instituciones nos lleva, en el caso concreto del Poder Judicial, a una consecuencia muy grave y es que el Poder Judicial, no hablo ahora del Consejo, sino el Poder Judicial formado por jueces, magistrados, integro al Ministerio Fiscal dentro de él, aunque no esté orgánicamente integrado, pero en lo que es todos los operadores jurídicos que trabajan en la lucha contra la corrupción, somos los encargados finales de la parte punitiva, es decir, de la parte que la ciudadanía está esperando ahora con ansia. Ahora lo que está la ciudadanía esperando es el castigo, vamos a hablar con claridad. Está buscando que investiguemos, que busquemos a los corruptos y que les castiguemos para pensar que de verdad esto puede empezar a regenerarse. Si la falta de creencia en las instituciones afecta a todas las instituciones, especialmente al Poder Judicial. Si los ciudadanos no creen que los jueces, los fiscales, los letrados, los abogados están trabajando en la lucha contra la corrupción y que están trabajando de una manera eficiente, el nivel de tolerancia en la corrupción se eleva por parte de la ciudadanía. Los ciudadanos piensan, si total, ¿qué más da? Si no te van a pillar y si cuando te pillan no te van a castigar, ¿para qué me voy a preocupar yo? Ni de perseguir la corrupción, pero fundamentalmente, ¿para qué me voy a preocupar yo de ser limpio y de ser transparente y de actuar de una manera adecuada? Todos tenemos mucha culpa de lo que ha pasado. Creo que no hay por qué estar siempre echando la culpa a los corruptos, a los altos cargos. Creo que el nivel de tolerancia en la sociedad española era muy alto. Sigue existiendo un nivel de tolerancia, por desgracia, bastante elevado y eso ha permitido que se hayan producido las situaciones que se han producido, porque no nos podemos engañar, todo lo que está aflorando en este momento es anterior. Ya veremos lo que aflora de ahora, pero todo esto, lo que está aflorando es anterior y todo estaba allí. Y en ese momento, hace 10 años, nadie lo denunciaba. Imagino que la crisis económica ha hecho que todos miremos hacia aquellos que están utilizando el dinero público cuando nos está faltando a nosotros para subvenir a nuestras primeras necesidades. Por tanto, todos tenemos que hacer entonar el mea culpa, ser conscientes de que la corrupción se tiene que atacar no solamente por la vía punitiva. Este es el final del camino en el que actúan jueces y fiscales. Hay que actuar antes, porque no podemos estar continuamente castigando actitudes si no las intentamos mejorar previamente. Y todo esto, como digo, es un círculo vicioso. Se pierde la confianza, se pierde la legitimación y al final no creemos en nada. Y cuando no creemos en nada, miramos solamente nuestro interés y nuestra propia casa. Por tanto, ¿qué puede hacer el Consejo? ¿Qué pueden hacer los jueces para romper o al menos parar este círculo?
ralentizarlo de alguna manera. Nosotros, cuando llegamos al Consejo, nos planteamos qué podíamos hacer desde el punto de vista de la regeneración de las instituciones. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional de especial relevancia. ¿Por qué? Porque la ciudadanía lo relaciona con los jueces. Aunque no somos los jueces, aunque yo sea juez y forma parte del Consejo, pero como órgano de gobierno no soy la que pone las sentencias, no soy la que persigue la corrupción, pero sí es cierto que puedo ayudar mucho para que esto pase, puedo ayudar a que las condiciones se produzcan, y los ciudadanos siempre piensan que Poder Judicial es igual a jueces. Por tanto, eso lo tenemos siempre que tener presente y utilizarlo en nuestro beneficio y en el beneficio de la sociedad. Por tanto, ¿qué nos planteamos? Que teníamos que regenerar nuestra institución, que había sufrido además un grave deterioro en el anterior mandato, y teníamos que conseguir colocarnos a la cabeza. No nos vamos a conformar con ser solamente cumplidores de la ley de transparencia, sino que nos planteamos que teníamos que hacer algo más, que teníamos que recuperar la confianza, porque a nosotros se nos había encargado, a los jueces y fiscales y abogados y secretarios se nos había encargado luchar contra la corrupción, que era lo que ahora los ciudadanos estaban buscando. Por tanto, o regeneramos la institución o era imposible empezar con buen pie. Por tanto, llegamos a un acuerdo con Transparencia Internacional para que nos obligara, para que nos impusiera los indicadores que ellos entendieran. Aquí están dos representantes que nos dicen que no pedimos nada, no pusimos ninguna condición, dijimos lo que se entienda que sea necesario y nos dedicamos a cumplirlos. Cumplidos están todos los indicadores. Acabamos de firmar un nuevo convenio para ponernos más obligaciones y empezamos a enseñar las tripas del Consejo, empezamos a enseñar que somos un órgano con un presupuesto y que tenemos que explicar qué hacemos con nuestro presupuesto, que tenemos que explicar qué hacemos con nuestros acuerdos, que publicamos nuestros acuerdos, publicamos nuestro orden del día, que publicamos los procedimientos de elección de cargos judiciales, y empezamos, como digo, a hacer catarsis, a explicarles a los ciudadanos qué es lo que estaba pasando, a decirles que podían solicitar la información que quisieran, que no les íbamos a pedir la identificación. Fuimos, como tengo poco tiempo, no puedo explicar todo lo que hemos hecho, pero sí quería dar la imagen de que nuestra intención fue colocarnos como líderes de órgano constitucional transparente, porque de verdad no había otra solución. No fue una elección fácil, pero es que era la única que había. Si no hubiéramos hecho esto, la situación hubiera sido aún peor, los ciudadanos aún habrían perdido más la creencia en que los jueces estaban trabajando en la lucha contra la corrupción, y eso era una responsabilidad que teníamos que asumir. Por tanto, por un lado, regeneramos la institución misma para que se creyese que los órganos constitucionales trabajaban de una manera limpia, y después nos planteamos y nos propusimos, también en colaboración con Transparencia Internacional, enseñarles a los ciudadanos qué es lo que se estaba haciendo. Creo que es muy importante reconocer que el trabajo de los órganos judiciales, de los fiscales, de los letrados de la Administración de Justicia, de los abogados en la lucha contra la corrupción es un trabajo diario. No es el trabajo que aparece todos los días en televisión, no es el trabajo que aparece de la Audiencia Nacional con las personas entrando por la puerta. No, hay muchos órganos judiciales, muchos fiscales, muchos abogados que están trabajando en cada pueblo de este país luchando contra la corrupción. Me parece tan importante el caso Gürtel como el del pueblo pequeño donde se está produciendo una situación de corrupción, porque si toleramos esa corrupción en ese pueblo, la tolerancia se extiende hasta los altos niveles, y por tanto hay que erradicar ese nivel de tolerancia, dando la imagen a la ciudadanía de, primero, que el que la hace la paga, aunque suene muy duro, es así. Aunque sea tarde, aunque se tarde 10 años, que no merece la pena ser corrupto, que no se merece la pena actuar de esa forma, porque finalmente te caerá el peso de la justicia. Y aunque se tarde mucho, a veces una sentencia 10 años después puede tener un efecto inicialmente negativo, porque piensas que lenta es la justicia, pero también hace pensar, yo no puedo estar tranquilo, han pasado 9 años de lo mío. Puede ocurrir que dentro de 2 años empiecen a investigarme. Por lo tanto, también esa imagen puede resultar interesante. Teníamos, por tanto, que enseñar qué es lo que se está haciendo, y lo hemos hecho a través de un repositorio que les invito a visitar a través del portal de transparencia, en el que informamos cada trimestre de cuántos procedimientos de corrupción, de los delitos de corrupción que se especifican ahí, que son fundamentalmente los que más preocupación producen a la ciudadanía, cuántos se están iniciando, cuántos están en tramitación, cuántos se han acabado, qué sentencias condenatorias ha habido, cuántas personas están cumpliendo condena por ello. Y les aseguro que el nivel de sentencias condenatorias está más allá del 75% en la media. Por tanto, se está trabajando de esta forma. Esto busca que los ciudadanos crean que se está trabajando por la lucha contra la corrupción. Es lo único que busca este repositorio, pero me parece algo absolutamente esencial. Por otro lado, nosotros también lo que hacemos es intentar auxiliar y ayudar, dentro del absoluto respeto a la independencia judicial, a que los jueces y magistrados
juzgados trabajen en la mejor forma posible en esta lucha denodada contra la corrupción. Y este auxilio puede llegar desde vías como una unidad de atención o de auxilio a los procedimientos que llevan causas complejas, una unidad que se ha creado en el Consejo para intentar auxiliarles en lo que ellos necesiten o ellos nos puedan pedir. Estamos también trabajando, se ha elaborado una guía que también está a disposición de todos ustedes, una guía en la elaboración o en la tramitación de causas complejas, porque, como digo, no es la Audiencia Nacional, aunque así parezca, la que se encarga de la tramitación de las macrocausas. Puede haber macrocausas en juzgados pequeños de pueblo, porque la competencia está así establecida y, por tanto, se intenta con esta guía auxiliar a los jueces nuevos a que puedan llevar a cabo una tramitación ordenada y lo más efectiva posible. Pero, ¿qué nos queda por hacer? ¿Qué nos queda Desde luego, una de las principales cuestiones que están pendientes es la modificación, y creo que en eso estará de acuerdo conmigo Alejandro, la modificación de nuestra regulación o legislación procesal. Estamos con una regulación del siglo XIX para tramitar y perseguir delitos del siglo XXI. Vamos detrás, no vamos al ritmo. Esta sensación de lentitud se suele relacionar con una sensación de impunidad, aunque no siempre sea así. Y esa sensación de impunidad la podemos atacar por esa forma. Hay que ser valientes y empezar a discutir qué hacemos con nuestra tramitación. No puede ser que 75 tomos tengan que ser leídos por una sola persona, tramitados por una sola persona y decididos por una sola persona, por muy competente que ese juez o esa jueza sea. No hay tiempo, no hay capacidad. Tenemos que cambiar nuestro sistema, tenemos que afrontar de una vez, si queremos unirnos al carro europeo y trasladar la instrucción al Ministerio Fiscal, afrontarlo. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las reticencias? E intentar solucionarlo. Tenemos que establecer un sistema de investigación mucho más eficiente, porque es como si una lancha de traficantes de droga es perseguida por un velero. Es absurdo, no tiene sentido, no llegamos. Y ese no llegamos no es culpa de todos, pero desde luego no tenemos los medios. Y mientras no tengamos los medios, por mucho que Fiscalía Anticorrupción se empeñe en perseguirla, siempre se encontrará con problemas, con recursos de resoluciones interlocutorias, con nulidades entre medias, con que no puede dar abasto con las 45 piezas que se crean alrededor. Es imposible, así no se puede trabajar. Tenemos que ser muy claros y muy valientes en esto. Eso es una de nuestras grandes luchas. El Consejo informa, pide, reclama una modificación de la ley para que estos jueces puedan trabajar de una manera más ordenada. Y, mientras tanto, enseña a la ciudadanía que estamos trabajando, que no estamos con los brazos cruzados, pero no podemos ser responsables absolutamente de toda la lentitud que se está produciendo y, desde luego, de los efectos que esa lentitud tiene. Para terminar, voy a volver otra vez al principio. Creo que la situación en la que nos encontramos es responsabilidad de todos. Creo que todos tenemos que hacer una reflexión en relación a la corrupción. No podemos estar continuamente señalando a los que son culpables de la corrupción, porque esos procedimientos, si ya se han abierto, tendrán un final más lento o más rápido. Tenemos que intentar prevenirla, y para prevenirla el nivel de tolerancia en la corrupción tiene que bajar bastante. Creo que no podemos escandalizarnos ante procedimientos de corrupción muy sonados que aparecen todos los días en el telediario, pero al renglón seguido no pagar el IVA, aceptar que el compañero no declare. Es decir, todos tenemos muchos ejemplos, pero ese nivel de tolerancia es hipocresía, y esa hipocresía hay que acabar con ella, porque si no, me parece que la prevención va a ser difícil instaurarla en nuestro país, y no se puede dejar que todo el trabajo se realice en la última fase, en la fase de castigo, aunque sé que todos quieren ese castigo. El castigo al final no soluciona el problema. El castigo, la prevención general tiene un límite en su eficacia, eso es evidente, y o trabajamos todos en la parte de la prevención o dejar todo, como digo, a la última fase del procedimiento me parece que es un error, y por tanto yo insisto en que hay que reflexionar. La transparencia está claro que es una vía importantísima, pero si no abrimos los portales de transparencia, si no consultamos lo que aparece en ellos, si no nos quejamos de lo que vemos en los portales de transparencia, de poco va a servir todo el esfuerzo y la exhibición que estamos haciendo los órganos constitucionales y otras entidades para que se nos critique, para que se nos pida cuentas, porque si no se nos pide cuentas y no se nos critica, al final esa transparencia tiene poco recorrido. Creo que me he pasado un poquito de tiempo, pero ya está. Muchas gracias. Muy
interesante y además esa llamada realmente a la transparencia de un órgano constitucional tan importante como es el Consejo General del Poder Judicial. Tengo que decir como anécdota, me estaba acordando ahora, porque tenemos unas cuantas a lo largo de estos años, pues en este caso me acuerdo perfectamente que, bueno, aparte de que luego se dijo después de que hubo las circunstancias que hubo hace unos cuantos años, y bueno, pues hay que publicar todos los gastos de viaje de todos los vocales y tal, y tienen páginas y páginas y páginas con columnas, el objeto del viaje de cada uno, el importe del propio desplazamiento, el alojamiento, las dietas, etcétera. O sea, lo tienen todo detalladísimo. Yo me acuerdo incluso que, como dijimos, bueno, pues tenéis que publicar también los contratos menores también, y ya está. Los contratos menores, uno de ellos se dio la circunstancia de que una de las reuniones nuestras de trabajo, que lo llevaba Manuel Villoria, que hay que agradecerle aquí, que es el que lleva esta materia en Transparencia Internacional, se quedó hasta las tantas de la noche con ellos en una reunión de trabajo y, claro, tenían ya hambre. Entonces pidieron pues unos sándwiches pues por allí cerca y ya está. Y es un contrato menor y está publicado, y publicaron el ticket, o no me acuerdo si la factura, de los sándwiches, que no sé cuántos euros serían. Hasta ese punto cumplían las pautas, digamos, de publicar los contratos menores o las pequeñas compras incluso. O sea, que es una anécdota. Bueno, me permito introducirla aquí mientras cambiamos de tercio. Bueno, pues ahora va a intervenir Victoria Ortega, que es la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, que, bueno, tiene una visión, lógicamente, desde el punto de vista jurídico, toda la profesión de la abogacía. Muchos de vosotros, por lo que me han dicho, bueno, digamos, en la lista de asistentes, sois pues abogados, directores de compliance, etcétera, de empresas, de organismos públicos, etcétera. Entonces, bueno, pues de alguna manera, pues yo creo que ella tiene una visión pues muy privilegiada desde el punto de vista de los abogados, de la abogacía. Y bueno, pues nosotros tenemos además también convenios pro bono con ellos, es decir, de alguna manera pues venimos colaborando hace bastantes años, compartimos un premio que organizamos entre ambas instituciones y, bueno, pues tenemos la suerte entonces de contar con Victoria, así que adelante cuando tú quieras, Victoria. Muchas gracias. Que haya permitido que pueda intervenir en esta mesa, además con esta compañía, con lo cual estoy encantada. Bueno, entrando en primer lugar diré que estoy absolutamente de acuerdo y salvo algún matiz que sí señalaré con lo que han indicado anteriormente tanto Alejandro como Mar. Parece que la transparencia es eso que todos exigen, muchos prometen, muchos menos cumplen, pero que al final a todos nos deja lo que vamos haciendo un poco insatisfechos, ¿no? Es como que no se llega al fin, que en definitiva estamos en un camino. Y digo esto porque el Consejo General de la Abogacía Española, pues en la última publicación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en los listados de administraciones públicas, encabezaba efectivamente como las más transparentes. El propio Consejo, ni se pueden imaginar hasta qué punto esto no me deja tranquila, ni mucho menos. Me parece muchísimo más largo el recorrido que todavía nos queda. Así que lo digo, claro, con cierta satisfacción, lógicamente, estaría feo lo contrario, pero vamos, soy plenamente consciente de que es muchísimo el camino que queda. Indicabas, Jesús, al principio que este no era un acto de celebración, sino que lo era de reflexión. Ahora voy a reflexionar, pero si me permites que felicite, ¿verdad?, Transparencia Internacional España y a todos sus impulsores. Lo voy a personificar en la persona de Antonio Garrigues como impulsor originario, presidente de honor. Y este impulso, además, a nadie nos extraña nada, porque Antonio tiene una facilidad extraordinaria para entrar en todos aquellos jardines que supongan innovación, avance, progreso. Entonces, estaba donde se esperaba que estuviera y convenció efectivamente para que por parte de Transparencia Internacional hubiera un capítulo en España. Y, como no, felicitar a Jesús, que hoy lo dirige con esa eficiencia, y a su presidente. Dicho esto, también quiero señalar que sobre todo a quien quiero felicitar es a todos y cada uno de los ciudadanos que en su momento tomaron conciencia de que era absolutamente necesario dar una respuesta sólida, dar una respuesta seria, rigurosa, a la situación medible de un déficit ético, claro, que originariamente se centró en el mundo de los negocios, pero que también es verdad muy exigible, probablemente en todos los mundos, pero también en el de la política, sobre todo cuando se considera como tal un negocio.
Pasando ya a lo que es puramente la reflexión, parece que nos tenemos que situar un poco en el espacio, ¿no? Como estamos, más o menos, y también un poco en el tiempo. Esa reflexión que hacemos, ¿es que estamos cada vez peor? ¿O es que en realidad estamos mejor, pero es que antes no se analizaba y ahora sí ponemos las cosas encima de la mesa? Bueno, pues siguiendo con lo que decía Antonio Garrigues, señaló en su momento que el dinero fácil sin esfuerzo es para muchos una tentación irresistible. Y decía más adelante que la intensidad de la corrupción puede parecer mayor, luego veremos a ver si mayor o no mayor y lo que parece lo que no parece, pero indicaba que no estamos nada lejos del promedio europeo. Parece que ahí es donde estamos. Ni somos el único país que lo padece, ni posiblemente el que más lo padece. Sí que cabría pensar que mal de muchos epidemia, ¿no? Pero también es verdad que las cosas hay que saber dónde están, hay que saber cuál es el problema exacto para intentar buscar las soluciones. Y decía otra cosa, Antonio, en El País, en 1979, que nos sitúa entonces en el tiempo, y decía que la humanidad quiere trabajar de otra manera, buscar su felicidad de otra manera y ser gobernada de otra manera. Parece que así estamos en 79, hoy estamos aquí reunidos y en realidad seguimos aspirando a aquello mismo. ¿Cómo podemos arrancar? Pues, en primer lugar, que parece que en ese momento la transparencia no aparece como una concesión graciosa, ¿verdad?, del Gobierno, de la Administración, que originariamente sí se concebía así. Parece que uno daba las gracias porque le permitían acceder a una serie de datos. Ahora no, ahora la conciencia colectiva es que se encuentra en la base misma de una organización democrática y que efectivamente nos habla de la calidad democrática de un país. Desde ahí impresionan extraordinariamente las cifras a que nos ha hecho mención Alejandro antes, porque estamos hablando que hace 10 años solo el 0,8% de los españoles consideraba que la corrupción, el fraude y la clase política era alguno de los 3 principales problemas de España. Hoy, a día de hoy, ese porcentaje se ha disparado al 45%. Entonces, son unas cifras, claro, que nos hacen pensar dónde estamos, cuál es esa sensibilidad. Pero también es verdad, y hablamos de Transparencia Internacional de España, de hace 25 años. Hace 25 años era absolutamente impensable que habláramos de índices de transparencia en los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades autónomas. Era igualmente inconcebible que estuviéramos hablando de una ley de transparencia, de acceso a la información pública y buen gobierno. También es verdad que lo del reglamento ya es otra cosa, pero ahí tenemos la ley de una reforma del Código Penal que amplía los que son los supuestos de corrupción, de una ley de financiación de los partidos políticos, pero y sobre todo, es lo que quiero señalar, de una verdadera autoridad moral de transparencia internacional, que es lo que parece fundamental. Y sobre todo, de lo que decía al principio, que los ciudadanos tuvieran conciencia de su derecho a conocer qué hace la administración pública, por qué lo hace, en qué se gasta y se invierte cada uno de los fondos públicos y que eso lo conciban como un auténtico derecho. Situados así, en el espacio, en el tiempo, ¿qué se puede hacer? ¿No? ¿O qué podemos hacer? Y luego diré los pequeños pasos que se han dado por el Consejo. Esto pasa como cuando se habla del Pacto de Estado por la Justicia. En justicia hablamos mucho de ello. En cuanto nos ponemos a hablar en lo que es el diagnóstico, nos ponemos de acuerdo rápidamente, pero rápidamente. Lo que no acabamos es de arrancar a tomar las medidas que sean necesarias. Parece que son todas las instituciones públicas en sí mismas, todos los actores que reciben, que de alguna forma tienen dinero público, quienes tienen que cumplir esta máxima de transparencia. Pero yo diría más, hoy a la sociedad no le vale con el cumplimiento de la ley, ya no vale eso.
de cumple la ley y olvídate de todo lo demás. La sociedad hoy exige un plus ético, claramente. No todo lo que es legal es bien recibido. Entonces, este plus es fundamental y hay ámbitos, digamos, muy significados. Ámbitos, por ejemplo, relativos a los partidos políticos, a la financiación, a la necesidad de los portales transparentes, que sean accesibles, que haya alguna manera de enterarse, de localizar los datos pretendidos. En este momento, mecanismos legales, y se ha señalado antes también, les tenemos, son muy positivos, pero el problema viene en la aplicación. Ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? En primer lugar, la Administración de Justicia, que claro, obviamente es un factor básico a los efectos que nos ocupan. Es claro que son necesarios medios personales, medios materiales, el funcionamiento de medios tecnológicos de los que hoy en día se pueden disponer. Es absolutamente necesaria una agilidad en la respuesta. Se ha significado anteriormente, tanto por el Ministerio Fiscal, por la representante del Consejo. Es absolutamente necesaria la reforma procesal penal. Es verdad que aplicamos una ley procesal del siglo XIX a hechos del siglo XXI y así no podemos avanzar. Porque esto sí quiero sindicar, Susana, lo que decía que no estaba muy de acuerdo con lo que habías indicado. Porque yo creo que el ciudadano en este momento sí es consciente de que estamos en un Estado de Derecho y sí es consciente de que por muy alta que esté, me parece que lo decía ayer la fiscal general del Estado en la apertura del año judicial, por muy arriba que esté la persona, por encima está la ley. Y que la ley se aplica para todos. Yo creo que en este momento sí existe esa conciencia ciudadana. Lo que es que esa respuesta es lenta. Y cuando es lenta es insatisfactoria. Y esto sí parece necesario. El Mundo revelaba hace unas semanas su periódico que entre septiembre de 2015 y marzo de 2018 los tribunales españoles enviaron a juicio a 1.952 investigados por delitos de corrupción. Que en ese periodo los juzgados han abierto 302 procedimientos, dictado 203 sentencias condenatorias y 74 absolutorias. Desde que el Consejo del Poder Judicial empezó a publicar sus datos, hasta el pasado 30 de junio, 749 políticos, funcionarios o trabajadores de la Administración han sido condenados en sentencia firme por alguno de estos delitos y 113 se encuentran cumpliendo condena. Entonces, un primer ámbito parece la necesidad de que se den medios a la Administración de Justicia para que pueda funcionar con una mayor agilidad, con una respuesta más rápida. Parece también exigible a los partidos políticos que se cese en una actuación de politizar o intentar, porque yo creo que será intentar, politizar la justicia o judicializar toda la política. Cada uno de los ámbitos tiene su actuación. La justicia debe regir mérito y capacidad. En la política probablemente el diálogo y el debate, esta mezcla continua, no resulta conveniente para lo que nos ocupa. El tema de los aforados, el tema de los indultos, que tanto se ha hablado de ello, el tema del clientelismo político, la necesidad de profesionalizar la Administración en todo caso. Un siguiente punto que considero fundamental, y además en todos los ámbitos, el ámbito de la educación, la formación. En definitiva, estamos hablando de un plus cultural, el que sea la transparencia, un necesario respeto a lo público. Y desde el respeto a lo público, desde la admiración a lo público, vendrá la defensa por lo público. Y vendrá la eliminación de todo este tipo de conductas. Pero respeto a lo público, defensa de lo público debe venir desde una educación básica, desde una educación general, de que estamos hablando de lo que es de todos. Y este punto
que es importante probablemente en todos los ámbitos de actuación, la formación, la educación, en este parece fundamental. Y luego, otro tema que me parece muy importante es la conciencia, que lo ha señalado Mar, porque existe en este momento, con las cifras que hemos hablado, ¿no?, del nivel de corrupción que tiene la ciudadanía, existe un desapego a las instituciones. Estamos atravesando una época de claro desapego a las instituciones. Pero quizá haya que hacer esa reflexión. Las instituciones no son entes que van a su aire, sino que las formamos todos y cada uno de nosotros. Entonces, desde esa reflexión individual, probablemente consigamos de nuevo dar valor y poner en valor lo que son las instituciones. De todas formas, yo tengo un margen de esperanza porque hemos visto cómo se ha avanzado y hemos visto cómo existe esa conciencia y cómo existe en muchas instituciones, y lo acaban de indicar, un claro compromiso por avanzar en transparencia. Cómo hemos pasado de una exigencia normativa a un convencimiento interno de que debe ser así. Termino con la parte del Consejo. Como digo, damos esos índices. Sí señalo, y además sinceramente, que se ha hecho el Consejo General un esfuerzo extraordinario por ampliar el ámbito de transparencia, porque se conozca en qué se actúa, en qué se invierte y en qué se gasta, se conozcan las razones de todo ello y, como se decía en la mesa anterior, todo lo que se haga se pueda explicar, que se pueda poner en pantalla grande por qué se hace. Aquí estamos haciendo un esfuerzo. Como luego también nos gusta, y lo señalo, porque como se hace con Transparencia Internacional España, la concesión de unos premios en reconocimiento a quien actúa en este ámbito, que también es importante porque nos hace hablar de ello y además nos hace distinguir a quien está actuando correctamente. Así se dio a Carlos Castresana en su momento y al Consejo General del Poder Judicial en el último tiempo. Y estamos haciendo también un esfuerzo en lo que indicaba antes, en formación de todos los que trabajamos dentro del Consejo, en ver cómo podemos actuar mejor en este ámbito. Reitero mi felicitación. Se ha avanzado mucho en estos 25 años, con que empezamos otros 25 y, como se indicaba en la mesa anterior, para hacer en definitiva de este mundo un mundo mejor y un mundo más habitable. Muchas gracias. Pues muy bien, muchísimas gracias, Victoria. Y pasamos entonces, en solución de continuidad, a la última intervención de la mesa, que es Manuel Villoria, que no hace falta tampoco presentarle. Y también me voy a permitir a él, como amistad que tengo de él hace muchos años, que sí puede ser un poquito conciso, pero él sabe, como tiene tablas, ya somos los docentes, tenemos algo de tablas. Pero vamos, tú di todo lo que te deje decir, que seguro que te lo vamos a agradecer porque tiene esa visión holística de las cosas. Así que nada, adelante, Manuel, cuando tú quieras. Muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a la CNMC por su acogimiento en este acto. También quisiera agradecer a todas y a todos ustedes el estar aquí. Creo que tenemos el fundamento de esa coalición anticorrupción que necesita España. Está aquí con todos ustedes. Y esta coalición creo que va a tener un trabajo importante en los próximos años, pero creo que también hemos ido avanzando bastante entre todos juntos por conseguir que este país funcione mejor. Desde luego que es un honor para mí estar con los compañeros de mesa, personas a las que aprecio y admiro, que es un honor estar delante de la presidenta mundial de Transparencia Internacional y que no solo es un honor, sino que también es emocionante para mí poder participar en el homenaje a alguien a quien admiro tanto como Peter Eigen. Bien, dicho esto, cuando hace 25 años yo regresaba de mi estancia a Fulbright en Estados Unidos y salía el caso Roldán. Les animo a ver cuál era el marco institucional que había entonces en España y cuál es el que hay ahora, en términos de normas, de prevención, de órganos. Ha cambiado mucho. Y sin embargo, la corrupción sigue siendo, o es ahora, antes no lo era,
es el segundo problema más importante para los españoles desde hace ya casi 5 años. Y España es el país en el que más se ha incrementado la percepción de corrupción en Europa, de acuerdo con los últimos eurobarómetros. En los últimos 5 años somos los que más hemos incrementado la percepción. Algo hemos hecho mal. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? No lo sé. Voy a intentar dar algunas ideas. Yo creo que las respuestas que se han dado a la corrupción, al problema de la corrupción, han sido respuestas reactivas. Cada vez que había un escándalo había que hacer algo, pero nunca ha habido lo que desde Transparencia Internacional se viene insistiendo tanto, que es la visión holística, la visión global. Y nosotros firmamos la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y nos comprometimos a hacer un gran plan estratégico de lucha contra la corrupción. Todavía no existe. Yo creo que ese es el camino. Tenemos que elaborar ese gran plan estratégico de lucha contra la corrupción por parte de las instituciones públicas españolas. Yo creo que el nuevo gobierno tiene ahí un reto importante. Creo que se puede conseguir un consenso de la sociedad civil, de los partidos y de también los gobiernos autonómicos y locales. Y ese plan estratégico tiene que considerar todos los pilares del sistema. No podemos centrarnos en el Ejecutivo porque el Legislativo tiene problemas importantes, no tiene código ético, no regula bien los conflictos de intereses. Tenemos problemas en el Poder Judicial también, hay que reforzar la independencia del Poder Judicial y desde luego la independencia de la Fiscalía. Tenemos problemas, como no, en las empresas que bueno, van avanzando, pero también es cierto que en Francia el órgano anticorrupción se preocupa de controlar los niveles de compliance de las empresas y eso se puede hacer aquí también en España. Tenemos problemas en los partidos políticos que han avanzado, se ha avanzado en la norma, pero también en temas de democracia interna, de financiación, todavía tenemos retos que alcanzar. Tenemos que regular los lobbies de alguna manera y conectarlos sin lugar a dudas a todo el sistema de control interno y de conflictos de interés en las administraciones públicas. En fin, tenemos un camino importante en general. Yo no voy a hablar de lucha contra la corrupción, sino de prevención, que es la parte que me corresponde a mí, porque en la lucha contra la corrupción teníamos en la mesa a las personas más importantes. También hay que reconocer la labor de la Policía y la Guardia Civil en esta materia y yo de aquí quiero agradecerles el enorme trabajo que están haciendo junto con la Fiscalía y los jueces. Desde la perspectiva de la prevención, yo creo que hay que mejorar los niveles de imparcialidad en las administraciones públicas. Hay numerosos estudios que nos dicen que las administraciones más imparciales, junto con los poderes judiciales más independientes, quizás son la clave de la calidad del gobierno y que esta calidad del gobierno es la que mejor correlaciona con menos corrupción y con mayor bienestar e incluso felicidad en los países. Entonces, la administración pública en el nivel de la administración general del Estado ha tenido una tradicional imparcialidad en su funcionamiento, es cierto. Se está mejorando en las comunidades autónomas, en las administraciones locales es un camino difícil, pero que también hay que reforzar y tenemos un problema en las administraciones institucionales, las empresas públicas, fundaciones, etcétera, que siguen bastante descontroladas y como todavía seguimos viendo. También es cierto que nos falta esa función directiva profesional que nos ayudaría a dar un salto importantísimo. La institución española de la libre designación lleva a, como vemos, ceses de miles de personas cada vez que cambia un gobierno. Eso no tiene sentido en un país avanzado y moderno. Y para eso una función directiva profesional creo que es fundamental. Y desde luego hay que mejorar la formación en ética, en integridad y en imparcialidad de todas nuestras administraciones.
Otro aspecto es la transparencia. Desde luego la transparencia es fundamental a todos los niveles para mejorar nuestra economía, para mejorar la lucha contra la corrupción, pero la transparencia yo creo que no está funcionando en general en el mundo, en muchos países, en la lucha contra la corrupción. Acabo de venir de 2 congresos diferentes y en los 2 las investigaciones recientes nos dicen que para que la transparencia funcione necesita 2 cosas más. 3 cosas más. Una, sin lugar a dudas, es una sociedad civil activa a la que le pone la información y con ella empieza a trabajar, empieza a perseguir y a buscar más datos. Segundo, es un problema fundamental tener una prensa, un elemento fundamental tener una prensa libre, una prensa que realmente pueda investigar y llegar hasta los últimos y recónditos lugares del poder y poder sacar todo lo más sucio que pueda haber dentro, ¿no? Y desde luego la transparencia no funciona sin rendición de cuentas. Si hay transparencia, yo veo que la cosa no funciona bien y nadie se explica y nadie dimite, la consecuencia es más enfado y menos legitimidad del poder público. Con lo cual, en términos de rendición de cuentas, es otro ámbito en el que nuestro país tiene que avanzar. ¿Cuántas organizaciones públicas tienen planes estratégicos? ¿Cuántas trabajan por objetivos? ¿Cuántas podemos controlarlas realmente que van desarrollando eficazmente su trabajo y que tienen efectividad? Yo creo que en este ámbito en España hay un vacío terrible en la evaluación de las políticas y programas públicos. Teníamos una agencia de evaluación y la hemos cerrado. O sea, es increíble que donde más debilidad había, pues seguimos todavía dando marcha atrás. Hay que evaluar las políticas y los programas públicos. Tenemos problemas de integridad, en el sentido sobre todo de que no hemos sido capaces de construir lo que exigimos a las empresas privadas en el sector público. Les pedimos compliance, pero en el sector público seguimos sin tener códigos éticos en cada organización, sin tener un sistema de evaluación del clima ético, sin hacer evaluaciones de riesgo de corrupción. Y todo esto va unido a que falta formación en ética en las organizaciones públicas internamente y la gestión de los conflictos de interés, que ciertamente es más transversal, deja mucho que desear, máxime cuando tenemos una oficina de conflictos de interés que sigue ahí parada sin tener todavía director o directora. Entonces, es evidente que si a esto le añadimos el tremendo déficit de la inexistencia de una ley de protección a los whistleblowers, pues creo que tenemos camino para mejorar. Y desde luego la participación e implicación ciudadana es otro elemento importante para conseguir que los gobiernos respondan mejor a las demandas ciudadanas, que se mejore la calidad de los servicios públicos, que haya más cercanía y sobre todo también porque la participación hace a la gente mejor ciudadana. En suma, tenemos un camino importante para mejorar y desde la perspectiva más cultural, por llamarla así, aunque tiene una parte institucional, lo cierto es que en España ha habido un cambio importante en la sociedad civil, yo creo, y se ve en lo que yo llamo el cambio cognitivo. En España es cierto que la corrupción se admitía de alguna manera cuando había crecimiento. Crecimiento implicaba cerrar los ojos a la corrupción y, sin embargo, creo que el gap se está acortando. Hoy en día, el porcentaje de personas que creen que la corrupción es un problema importante sigue estando por encima del 40% y, sin embargo, el porcentaje de personas que creen que la economía va mal o muy mal sigue cayendo. O sea que la distancia que en su momento era brutal entre quienes creían que la corrupción era importante, 0,3%, 1%, y personas que creían que la economía iba mal o muy mal, más del 60%, eso se está acercando y ahora mismo no llega a 10 puntos. Es decir, que la gente empieza a separar el problema de la corrupción del problema económico, del problema del crecimiento. Y luego España, es cierto que en los eurobarómetros ha dado un cambio importantísimo en lo que es el rechazo a la corrupción. Somos ahora mismo el país de Europa que más rechaza los sobornos
Somos, junto con Finlandia y Portugal, los países que están arriba en el índice de rechazo a la corrupción, de acuerdo con los eurobarómetros europeos. Eso quiere decir que algo está cambiando en la ciudadanía española. Si cambia la ciudadanía, si la sociedad civil, si la coalición anticorrupción funciona y si el Gobierno asume el compromiso de hacer un plan estratégico, creo que dentro de poco España será menos corrupto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la, como siempre, brillante intervención de Manuel. Ha hecho un diagnóstico muy certero, muy amplio, ha puesto el dedo en la llaga o en muchas llagas, pero también en esa visión positiva, proactiva que tiene y que tenemos en Transparencia Internacional, pues efectivamente pues hemos de esperar que vaya mejorando poco a poco la situación, como de alguna manera lo va haciendo, aunque todavía hay bastantes cosas que mejorar en muy distintos ámbitos de las instituciones y de la legislación. Bueno, pues entonces, llegados a este punto y como vamos como con cierto retraso, pues agradeciendo mucho, yo creo que dando un aplauso colectivo también a los intervinientes. Pasamos directamente pues a la siguiente mesa, así que por favor, cuando podáis, Antonio Garrigues, Peter Eigen y Delia Ferreiras, lo veis y vamos preparando.